Buenas a todos. Hoy hablamos de una criatura que parece ensamblada con las sobras de otros animales un viernes por la tarde antes de un puente largo. Con ustedes, el pelícano. Una paradoja andante con un pico del tamaño de tu autoestima después de hablar con tu jefe. Aclaremos el mito principal de una vez por todas. Esa enorme bolsa de cuero bajo el pico, no, es para llevar la compra. No es un almacén. El pelícano no se lleva el pescado a casa para sentarse frente a la tele y organizar los productos. Esa bolsa es simplemente un salabre, una red de pesca. Recoge agua junto con los peces y luego, como un barman cansado, escurre cuidadosamente el líquido, dejando solo el aperitivo. Y en esa bolsa caben hasta 13 litros de agua. Es como si pudieras llevar bajo la barbilla 2 botellas familiares de refresco de cola. Intenta imaginarlo en la próxima cena familiar. Su cuerpo es torpe, macizo, y sus patas son cortas, como tu paciencia en hora punta. En tierra se mueve con la gracia de un armario que intentan subir a un 5.º piso sin ascensor. Pero toda esta torpeza es una farsa. El esqueleto del pelícano es tan ligero y lleno de cavidades de aire que este pájaro, que puede pesar hasta 14 kilos, está prácticamente hueco por dentro. Además, bajo la piel tiene una capa especial de burbujas de aire. Es, literalmente, un pájaro en su propio envoltorio protector, de ese que se usa para enviar cosas frágiles. Flota como un corcho y apenas puede bucear, salvo algunas especies que son unas auténticas kamikazes. Su pico puede medir casi medio metro. ¡Medio metro! Es más largo que el antebrazo de mucha gente. Y al final de esta maravilla, un gancho para que la presa no se escape ni de coña. Pero el chiste más absurdo de la naturaleza está escondido dentro de ese pico gigante. La lengua. La lengua del pelícano es diminuta, casi un vestigio. Imaginen una sala de conciertos inmensa y en el escenario, un músico enano y desconocido. Esa es la proporción. Esa lengua solo sirve para empujar el pescado hacia la garganta, nada más. Y la guinda de este pastel de absurdos. En la época de apareamiento, a algunas especies les crece una protuberancia enorme en el pico, una especie de cresta. Se ve increíblemente estúpida, como un tuneado cutre en un coche viejo. Pero a las hembras les flipa. Y en cuanto la dama pone los huevos, el bulto simplemente se cae. El tipo cumplió su función. Ya puede quitarse el traje de fiesta y volver a ser un vulgar saco de huesos. ¿Creen que el pelícano es solo un pescador vago que se sienta junto al agua esperando a que los peces le salten a la boca? ¡Ja! Ni de coña. Este tipo es el organizador de las bandas criminales más eficaces del mundo aviar. Montan cacerías colectivas que harían sonrojar a cualquier mafia. Varios pelícanos se colocan en semicírculo y empiezan a golpear el agua con las alas de forma coordinada, creando un caos de cojones. Literalmente, acorralan a los bancos de peces en aguas poco profundas, como pastores con sus ovejas. Y entonces, empieza el festín. Sin jaleos, sin peleas. Simplemente un vaciado metódico de pescado con sus redes. A veces, a estas bandas se unen otros pájaros, como cormoranes o gaviotas, que actúan como cómplices de poca monta, recogiendo lo que no cabe en los picos de los capos. Un capo de estos necesita más de 1 kilo de pescado al día. No es un simple snack, es un menú del día completo. Y en vuelo, este saco de plumas tan torpe se convierte en un planeador elegante. Su envergadura de alas alcanza los 3 metros. Pueden pasar horas planeando, usando las corrientes de aire caliente para subir hasta 3.000 metros de altura. Y cuando vuelan en grupo, forman una cuña, como aviones de combate, para ahorrar energía. No estiran su pesado pico hacia adelante como una lanza, sino que lo apoyan elegantemente sobre la espalda, curvando el cuello en forma de S. Esto reduce la tensión y les da un aire de aristócratas pensativos volando a un simposio de filosofía. Pero no dejen que esa elegancia les engañe. El pelícano no es un vegano pacifista. Es un oportunista hasta la médula. Sí, su dieta principal es el pescado. Pero si algo más se cruza en su pico, no le hará ascos. ¿Palomas en un parque? ¿Un almuerzo cojonudo? ¿Pequeños roedores? ¿Por qué no? Patitos, crías de otras aves, incluso pequeñas tortugas. Todo vale.
Hay casos documentados de pelícanos que simplemente se acercan y se tragan una paloma que estaba tranquilamente en el muelle. Esta bestia no se va a poner a reflexionar sobre moralidad. Si cabe en el pico, es comida. Así que la próxima vez que vean un pelícano, no piensen que es el tierno símbolo de un pueblo pesquero. Es un cabrón calculador, de sangre fría y eternamente hambriento que, quizás ahora mismo, está evaluando si su perrito cabe en su bolsa sin fondo. Los pelícanos pardos de América han llevado la caza al nivel de una película de acción de Hollywood. No nadan ni esperan. Se elevan hasta 20 metros de altura, como la azotea de un edificio de 6 pisos, y desde allí se lanzan en picado como una piedra. El impacto contra el agua es tan brutal que cualquier otro pájaro se partiría el cuello. Pero al pelícano lo protegen sus sacos de aire subcutáneos, que funcionan como un airbag. Así que no es solo un pájaro, es un bombardero acorazado volador con una red de pesca incorporada. Si pensaban que los líos de oficina o las discusiones familiares eran complicados, bienvenidos al mundo de la reproducción de los pelícanos. Esto es un auténtico drama, lleno de amoríos fugaces, chapuzas de construcción y una competencia brutal con resultado de muerte. Las parejas solo duran una temporada. Nada de "y vivieron felices para siempre". Esto es más bien un amor de verano. Se conocen, construyen un nido temporal, tienen crías y al año siguiente, lo siento, no te conozco. El cortejo es un espectáculo aparte. Un grupo de machos puede perseguir a una sola hembra por aire, tierra y mar, dándose picotazos, abriendo las bocas y emitiendo sonidos que parecen un motor gripado. Y todo esto puede acabar en un solo día. Rápido, eficaz, sin gilipolleces románticas. Luego, la construcción. La hembra es la arquitecta y jefa de obra, y el macho es un peón no cualificado que acarrea material. Ramas, hierba, basura. La calidad del nido va desde "así vale" hasta "mira qué montón de porquería". A veces varias parejas construyen un único nido comunal, una especie de hostal para pájaros donde todos viven hacinados. Luego, la hembra pone 2 o 3 huevos, y aquí empieza el verdadero thriller de supervivencia. Ambos padres incuban, pero ni eso garantiza el éxito. Los polluelos nacen desnudos, ciegos y totalmente indefensos. Parecen pequeños alienígenas arrugados. Los padres los alimentan regurgitando pescado semidigerido directamente en sus picos. Al principio parece tierno, pero luego empieza el infierno. Los polluelos crecen y entre ellos se desata una batalla a vida o muerte. El polluelo mayor y más fuerte recibe más comida. Puede simplemente empujar al más joven fuera del nido o impedirle acercarse a sus padres. No es una pelea de niños por un juguete. Es ciblicidio, el asesinato de un hermano o hermana. En la mayoría de los casos, de toda la nidada sobrevive solo uno, el más cabrón y fuerte. La naturaleza en estado puro, cero moral, máxima eficiencia. Pero lo más demencial es el comportamiento de los polluelos al comer. A veces, tras recibir su ración, el polluelo monta un numerito que parece un ataque epiléptico. Empieza a chillar como un loco, a golpearse la cabeza contra el suelo, a dar vueltas sobre sí mismo y luego puede hasta perder el conocimiento unos segundos. Los científicos aún debaten para qué coño sirve esto. Una teoría es que es una forma de llamar la atención al máximo y demostrar a sus padres lo activo y viable que es para que le sigan dando comida. O sea, no es un niño, es un pequeño manipulador y actor montando un show teatral para que su hermano se muera de hambre. Y después de todo esto, a los 2 meses y medio, el cabroncete superviviente finalmente levanta el vuelo. Así es el abnegado amor parental en el mundo de los pelícanos. Y ahora, hablemos de cómo coño se las arregló la humanidad para convertir a este asesino de sangre fría de crías y devorador de palomas en uno de los símbolos más nobles de la historia. Durante siglos, el pelícano fue un emblema del autosacrificio, del amor parental e incluso de Jesucristo. ¿Cómo demonios ocurrió esto? Todo empezó con los bestiarios medievales, unas enciclopedias de fábulas zoológicas con moraleja. En ellos apareció la leyenda de que la hembra de pelícano, si no tiene con qué alimentar a sus polluelos hambrientos, se desgarra el pecho con el pico y les da de beber su propia sangre.
¿De dónde salió esta fantasía tan salvaje? Probablemente de dos cosas. Primero, en algunas especies de pelícanos, la bolsa de la garganta se vuelve de un rojo intenso en la época de cría. Segundo, para vaciar completamente la bolsa de restos de pescado, el pelícano presiona con fuerza su pico contra el pecho. Desde fuera, esto podría parecer perfectamente una autolesión. Pero la gente vio lo que quería ver. Los teólogos cristianos se apropiaron de la imagen al instante. El pelícano, sacrificándose por sus hijos, se convirtió en la alegoría perfecta de Cristo, derramando su sangre para salvar a la humanidad. Este símbolo se hizo tan popular que se puede encontrar en todas partes, en escudos de armas, en la arquitectura de las iglesias, en textos religiosos. El pelícano en su piedad. Así se llamaba esta imagen en heráldica. La ironía es que el pelícano real, como ya sabemos, antes dejaría que sus hijos se mataran entre ellos por el último pez que sacrificar una sola gota de su sangre. Pero, ¿a quién le importa la realidad cuando tienes una historia tan bonita? Este símbolo de sacrificio también saltó a la vida secular. En muchos países, el pelícano se convirtió en el emblema de la donación de sangre. Decora los escudos de las facultades de educación y es el premio en los concursos de profesor del año, simbolizando al mentor que se entrega en cuerpo y alma a sus alumnos. Es decir, hemos convertido a un pájaro que practica el asesinato de hermanos en el símbolo del mejor pedagogo. Es como si convirtiéramos a un tiburón en el símbolo del movimiento vegano. Pero eso no es todo. En la cultura islámica, también hay una leyenda sobre el pelícano. Se cree que estas aves ayudaron a construir los santuarios de la Meca, transportando piedras en sus bolsas gulares. De nuevo, un noble constructor, un trabajador. Y no el bicho que puede zamparse una rata para desayunar. Resulta que el pelícano es el mayor estafador de la historia cultural. Mientras nosotros lo glorificábamos durante siglos en poemas y escudos como un parangón de virtud, este cabrón simplemente se dedicaba a lo suyo: cazar con eficacia, deshacerse de la descendencia débil y comerse todo lo que le cabía por el gaznate. Es el ejemplo perfecto de lo mucho que nuestras fantasías sobre la naturaleza pueden diferir de su cruda y pragmática realidad. Creamos la imagen de un santo, cuando en realidad es simplemente un genio de la supervivencia sin ningún tipo de sentimentalismo. El pelícano es un fósil viviente. Su diseño resultó ser tan jodidamente bueno que apenas ha cambiado en decenas de millones de años. Este tipo vio aparecer y desaparecer a los tigres, dientes de sable y a los mamuts. Sobrevivió a glaciaciones y calentamientos globales. Se extendió por todos los continentes, excepto la Antártida, y le iba de puta madre. Era la máquina de supervivencia perfecta. Y entonces apareció el ser humano. Y la máquina perfecta empezó a tener problemas. El golpe más devastador para los pelícanos no vino de los depredadores ni del clima, sino de la industria química. A mediados del siglo XX, la gente empezó a usar masivamente pesticidas potentes, especialmente uno con un nombre impronunciable que conocemos como DDT. Rociaban esa porquería por todas partes para combatir insectos. El químico llegaba al agua, se acumulaba en los peces, y luego los pelícanos se comían esos peces. El veneno en sí no los mataba. Hacía algo mucho peor: alteraba el metabolismo del calcio en sus cuerpos. Como resultado, la cáscara de sus huevos se volvía fina y frágil, como papel de fumar. Las aves se sentaban en el nido para incubar y simplemente aplastaban a sus propias crías. Poblaciones enteras, especialmente la del pelícano pardo, llegaron al borde de la extinción total. Fue una catástrofe silenciosa y monstruosa. Por suerte, el mundo reaccionó a tiempo. Se prohibió el DDT y las poblaciones comenzaron a recuperarse lentamente. Es uno de los raros ejemplos en los que casi aniquilamos una especie, y luego logramos arreglarlo. Pero los problemas no acabaron. Hoy, los principales enemigos del pelícano somos nosotros, pero de otra forma. La sobrepesca les deja sin comida. La contaminación de las aguas y el drenaje de los humedales destruyen su hogar. Y luego están los aparejos de pesca.
Los pelícanos a menudo se enredan en redes y sedales abandonados, o se tragan los anzuelos. Es una muerte lenta y agónica para una criatura que ha sobrevivido a millones de años de evolución. Pero incluso en nuestro mundo, el pelícano se las arregla para demostrar su fenomenal capacidad de adaptación. Estas aves, que asociamos con la naturaleza salvaje, aparecen cada vez más en las ciudades. Han aprendido a mendigar a los pescadores, a robar en los mercados e incluso, como ya sabemos, a cazar palomas urbanas. En un famoso parque del centro de una gran capital europea, los pelícanos se han convertido en una atracción local, dejando en shock a los turistas cada vez que uno de ellos se traga con pasmosa facilidad a una paloma despistada. Se están adaptando. Intentan sobrevivir en el mundo nuevo y extraño que hemos creado para ellos. Y en esto hay una ironía sombría. Una criatura que durante millones de años estuvo perfectamente adaptada a la naturaleza salvaje, ahora se ve obligada a convertirse en un gamberro urbano para sobrevivir. El pelícano no es solo un pájaro gracioso con un pico grande. Es un espejo en el que vemos tanto nuestra influencia destructiva en el planeta, como la increíble y testaruda voluntad de vivir que tiene la naturaleza.